Esto es la Red Hispana de Noticias. Bolivia se enfrenta a un año trascendental, un año donde va a decidir su futuro, una vez más. Para quien que no conozca la situación de Bolivia, debe entender antes de nada una cosa. Bolivia es como una Venezuela que no sale por la televisión. Simple y llanamente. Bolivia es un país que ha girado enormemente hacia la izquierda. De hecho, ya de facto es un país de extrema izquierda. Así le va. Por algo son el país más pobre de toda América del Sur. Las elecciones en Bolivia no van a deparar ninguna sorpresa. En primer lugar, porque Bolivia es un país, como he dicho, bastante escorado hacia la izquierda. Con lo cual, señores, las elecciones la va a ganar un ultraizquierdista. Pero en segundo lugar, tenéis también que tener presente que aunque las elecciones no las ganase un ultraizquierdista, daría exactamente igual, pasaría como en Venezuela, porque Bolivia es de facto una dictadura. La única diferencia con Venezuela, como os he dicho, es que Venezuela sale en la tele y Bolivia no. En Bolivia se persigue a la oposición, se encarcela a la oposición, se dan autogolpe de Estado, como vimos el año pasado, para seguir manteniéndose en el poder, etcétera, etcétera, etcétera. Es una realidad de los hechos que no se puede negar. Es una realidad de los hechos que obviamente no es discutible. Ahora bien, ¿qué futuro le depara a Bolivia? Pues el futuro de Bolivia es el mismo presente, actual y el mismo pasado de los últimos 15-20 años. Miseria, pobreza, hambre y destrucción. Eso es lo que le espera a Bolivia. Un país que, a pesar de tener unas importantes materias primas y de contar con una serie de recursos hidrográficos, por ejemplo, pero también minerales, Bolivia cada día que pasa es más pobre. Y sus ciudadanos se han pensado que van a salir de esa pobreza votando a la extrema izquierda. Votando a un gobierno ultraizquierdista como el que está ahora mismo con Luis Arce, o un gobierno ultraizquierdista como el que estaba antes con Evo Morales. Bolivia se ha pensado que el comunismo retrógrado, el comunismo rancio, el comunismo terrorista indigenista es una solución a sus problemas. Pero la realidad es muy simple. La extrema izquierda lleva gobernando ininterrumpidamente Bolivia las últimas 2 décadas. Bolivia no ha conocido otra cosa que el gobierno del MAS, que son las iniciales de Movimiento al Socialismo. En estos 20 años, los bolivianos no es que hayan mejorado muy poquito, no, es que son más pobres hoy en día que hace 20 años. Hoy en día tienen muchísima más inflación que hace 20 años. Hoy en día tienen muchísimo menos futuro, muchísimo más paro y muchísima más precariedad que hace 20 años. Y para rematar la faena, hoy en día Bolivia se encuentra en una situación desde un punto de vista de las infraestructuras, todo tipo de infraestructuras, no solamente las comunicaciones, sino infraestructuras sanitarias, de seguridad, etcétera, 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 infinitamente más degradadas. Bolivia no solamente no cuenta con empresas importantes, sino que además Bolivia es incapaz de tener un tejido desde un punto de vista administrativo e impositivo que permita que se desarrolle el tejido industrial. Pero señores, no termina aquí el caos, porque para rematar la faena, la situación no deja de ser dantesca, y es la situación típica de un país pobre, sumido en el socialismo, pero con una población completamente analfabeta. No entendáis analfabetismo como saber leer y escribir, que al final de cuentas es la definición teórica. Entender analfabetismo como aquella persona que es incapaz de conocer la realidad que le rodea. Porque claro, las manifestaciones en Bolivia están a orden del día. Los bolivianos lo pasan mal y quieren derechos, como ellos lo denominan. Al final todo el mundo que sabe manifestarse quiere derechos, de los deberes no quiere escuchar nada. Pero los derechos le gusta a todo muchísimo. Todo el mundo quiere tener derechos. Deberes y obligaciones ya, eso es diferente. Claro, no deja de ser curioso que los bolivianos salgan a pedir derechos, salgan a pedir unas mejores condiciones de vida, y luego los amiguitos van y votan a la extrema izquierda. Votan al partido MAS, que son las iniciales de Movimiento hacia el Socialismo. Al socialismo. Señores, esto, ¿cómo se digiere? No ya cómo se come, sino cómo se digiere. ¿Cómo se digiere un país cuya población sale a la calle, se manifiesta, dice que está en una situación muy precaria, dice que está en una situación de pobreza, de no tener futuro, de una gran inflación, de unos precios desorbitados, y luego acto seguido lleva 2 décadas
votando extrema izquierda, extrema izquierda, extrema izquierda, socialismo, socialismo y socialismo. Es muy difícil de entender. Es muy difícil de entender protestar por algo que tú mismo has puesto ahí. Es muy difícil de entender salir a la calle a una manifestación quejándote de una situación de la que tú eres el principal culpable. Más allá de que sea difícil de entender, es la realidad de lo que he dicho, de una población analfabeta, de una población que está podrida en el indigenismo, de una población que ha aceptado un discurso rancio, un discurso populista basado en que todos sus problemas vienen del de enfrente, cuando la realidad es que tus problemas vienen de tus políticos, vienen de quien ha gobernado tu país y viene de quien toma decisiones en tu país. En resumen, los problemas vienen de quien ha estado gobernando tu país los últimos 20 años. Lo demás son cuentos chinos que solo se puede creer, obviamente, una población analfabeta. Una población analfabeta que ha asumido que vivir en la pobreza es su forma de ser. Y encima se manifiestan contra aquellos que ellos mismos han asumido y que plasman una y otra vez en las elecciones que se producen. Pero claro, señores, la situación de Bolivia es extremadamente compleja. En primer lugar, Bolivia es un país bastante desunido. Hay una parte del país que es básicamente indigenista, que es la Bolivia rancia, la Bolivia arcaica, la Bolivia que, si los dejas, se pondrían a sacrificar vírgenes para que saliese el sol, y hay una Bolivia más avanzada, más democrática, una Bolivia más plural, una Bolivia que quiere mirar al siglo XXI, que sobre todo es la Bolivia del sur, de departamentos como Santa Cruz. Pero lo cierto es que en esta Bolivia del sur hay más indigenismo y más ultraizquierdismo que democracia y libertad en la Bolivia indígena, en la Bolivia del noroeste del país. Y claro, pues las cosas son como son. Señores, aunque apareciese un candidato, por ejemplo, un demócrata como Milei en Argentina, y ganase las elecciones, en Argentina sí pudo pasar. En Bolivia no va a pasar, porque en Bolivia el Estado está controlado por el poder político, y aunque gane las elecciones, va a pasar como en Venezuela. No le van a dejar, va a haber un pucherazo y se va a poner al candidato de la extrema izquierda. Se va a poner a Arce o se va a poner al que corresponda. Pero no se va a poner al ganador legítimo de las elecciones, como ha pasado en Venezuela o como pasó en Nicaragua. Esto es algo que tenéis que entender y no tenéis que dejaros de engañar por ello. Y es muy sencillo. Con lo cual, señores, da exactamente igual lo que se vote en el fondo, aunque los bolivianos votan lo que votan, pero da exactamente igual lo que se vote en el fondo porque Bolivia está podrida. Y de hecho, Bolivia, a día de hoy, como no cambien muchísimas cosas, que todo puede pasar, por supuesto, y ojalá pase, Bolivia está más cerca de desaparecer como país que de ser un país con futuro.